Muy buenas tardes con todos. Somos Michelle Ceballos y Camilo López, somos pastores en Castilla y León y también trabajamos como médicos de familia en la zona rural de la provincia de Burgos. Muy bien, a nosotros nos ha tocado hablar sobre el manejo del estrés desde el punto de vista médico, pero a mí me gustaría hablar sobre la palabra estrés primeramente. En griego, estrés se escribe stringere y significa provocar tensión. Este término fue utilizado a partir de un concepto físico que tiene que ver con ejercer una fuerza en contra de un objeto de tal manera que se lo deforme o incluso se lo rompa. ¿Qué es el estrés desde el punto de vista médico? El estrés es una respuesta normal o fisiológica donde nuestro cuerpo sufre pequeños cambios físicos o bioquímicos de tal manera que nos adaptamos ante estímulos que nosotros percibimos como situaciones desafiantes, de mucha demanda o que nos amenazan, ¿verdad? Poníamos el ejemplo, mostraba María Luisa, ese animal que estaba siendo perseguido, ¿cierto? Ahora, todos los seres humanos vamos a experimentar estrés. Y no es una cosa de adultos, los niños también se estresan. Y el estrés es necesario, es bueno, porque surge cuando hay cambios, cuando hay exigencias en la vida y esto va a estar todo el tiempo presente, ¿cierto? Pero cuando hablamos de estrés lo relacionamos con algo negativo y como bien se ha dicho, no siempre es negativo. Hay un estrés que es el eustrés, que es un estrés que nos ayuda a estar más atentos e incluso emocionados. Como una pareja de novios que está con todo el deseo de casarse, que están muy contentos, muy enamorados, pero se estresan con los preparativos de la boda. Eso es un estrés bueno, porque van a dar un buen paso de algo que ellos están deseando, que les va a bendecir, ¿verdad? Pero hay un estrés que es negativo, que es el distrés, cuando el estrés nos produce preocupación e incluso nos dificulta poder concentrarnos. Ese es el distrés. Pero es importante reconocer qué factores, qué situaciones nos estresan. Hemos mencionado que hay factores externos, todo lo que está fuera de nosotros, que puede ser el medio ambiente, el entorno familiar, laboral, ministerial, pero también hay factores internos que tienen que ver con nuestro propio cuerpo. Tener dolor, tener una enfermedad que nos limita, es un factor estresante interno, o incluso nuestros pensamientos de inferioridad, de temor, recuerdos que no hemos sabido sanar o gestionar, son factores estresantes que hay que reconocerlos para poder ir a la raíz del problema. ¿Cómo responde nuestro cuerpo al estrés? Y no quiero dar aquí una cátedra como en la Facultad de Medicina, pero sí quiero decir que Dios nos ha creado tan bien, pero tan bien, que tenemos células, órganos, aparatos, sistemas que responden a todas nuestras necesidades, incluyendo el tener que responder ante situaciones estresantes. Dios en su sabiduría nos proveyó de todo. ¿Cómo es la respuesta del estrés? Es una respuesta psico-neuroendocrina, porque participa toda una serie de estructuras donde se dan procesos mentales que tienen que ver con nuestro psiquis, con nuestros pensamientos, se activa el sistema nervioso, este a su vez activa el aparato endocrino. Entonces, todo nuestro cuerpo participa cuando estamos estresados. Es una respuesta integral a la del estrés. Nuestros sentidos normalmente son los que nos ponen en contacto con todo lo que está afuera. Nuestros sentidos, los ojos, los oídos, la piel, el olfato, nos envían cierta información. Cuando tenemos una información que en nuestro cerebro se percibe como una amenaza, como algo desafiante, hay una estructura en el cerebro que se llama la amígdala, que es muy buena gestionando o reaccionando con las emociones. Y cuando hay una situación de peligro, esta amígdala envía información de distrés, de que algo no está funcionando bien, y activa una zona llamada hipotálamo. Este hipotálamo funciona como un centro de control que a su vez él a través del sistema nervioso autónomo va a activar a la glándula hipófisis. Desde la hipófisis se van a enviar otras sustancias hacia nuestro cuerpo. Este hipotálamo también va a tener la capacidad de enviar señales para que se activen unas glándulas que están sobre nuestros riñones, que se llaman glándulas suprarrenales, y se van a producir hormonas, las neurohormonas del estrés. Les tendrá que sonar de algo la adrenalina, el cortisol, ¿verdad? Entonces, todo nuestro cuerpo reacciona cuando estamos estresados, que en pequeñas dosis está bien, así fue planeado por nuestro Señor, pero lo malo es cuando esto se vuelve algo crónico, ¿verdad?
Hablaba María Luisa de esta respuesta de lucha o de huida. Esto sucede cuando nuestro cuerpo segrega unas sustancias, entre ellas el cortisol y la adrenalina, que hacen que nosotros estemos cargados de energía. El cuerpo nos da un chute de energía de tal manera que nosotros podamos responder ante ese peligro, que seamos ágiles, que si tenemos que salir corriendo podamos hacerlo. Recuerdo una vez que le dije a mi esposo una expresión de como que vengo con las suprarrenales totalmente exprimidas. A mí me ha gustado conducir desde el principio, conducía por un buen tiempo, pero no sé por qué hubo un tiempo en que me entró un temor a conducir, de cometer una infracción, de hacerle daño a alguien, etc. Y entonces tuve temor a conducir. Y hubo un momento cuando ni mi esposo me pudo acompañar, ni nadie podía conducir por mí, que tuve que irme por la carretera haciendo un buen trayecto, conducir bastantes horas. Y recuerdo que iba bastante preocupada y cuando llegué dije, bueno, he llegado, pero tengo las suprarrenales exprimidas porque la adrenalina y el cortisol han estado en sus niveles más altos durante todo el trayecto. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos bajo esas cantidades de adrenalina y de cortisol? Después de ese subidón para poder llegar a la meta o de conseguir lo que tenemos que hacer, viene un momento donde nos sentimos fatigados, cansados, y lo que necesitamos hacer es dormir, porque ya funciona la parte del sistema nervioso autónomo, que es la parte simpática, y ahora va a entrar la parte del parasimpático, que tiene que ver con esa fase de reposo. Tratar de que el cuerpo vuelva a su situación normal, porque lo necesitamos, no nos podemos quedar allí en la fase de huida, ¿verdad? Entonces, las situaciones que nosotros vivimos a diario nos hacen reaccionar con emociones. Alegría, tristeza, asco, todas las que ya conocemos. Es normal en el diario vivir. Esas pequeñas cantidades de adrenalina y de cortisol son necesarias y no son dañinas. Todo esto se produce en situaciones normales. Pero miren qué interesante que es que el estímulo que produce o que hace que nosotros respondamos de esta manera no necesariamente tiene que ser real. Yo puedo salir corriendo porque realmente hay alguien que me está persiguiendo, hay un perro que me está persiguiendo y yo tengo que salir corriendo para que no me muerda. O las personas que están viendo una película de terror también están bajo la situación de estrés y no los está persiguiendo nadie. ¿Sí? No sé si te ha pasado, pero cuando vemos una película de suspenso o los que ven películas de terror, después de toda esa marea de estímulos, todo lo que están viendo, lo que están oyendo, después de haber estado ahí sentados, que el corazón les late deprisa, que están con temor, luego les viene esa fatiga y ese cansancio. ¿Por qué? Porque aunque ellos no estaban dentro de la película, todo lo que estaban viendo estaba generando cambios en su cuerpo. Entonces, la respuesta al estrés tiene que ver con a lo que nosotros estamos expuestos, lo que ven nuestros ojos, lo que escuchan nuestros oídos, y también cómo nosotros procesamos esa información. Ahora, ¿qué ocurre cuando el estrés es crónico? El plan de Dios nunca fue que nosotros estuviéramos estresados todo el tiempo, ni que tuviéramos altas cantidades de cortisol y de adrenalina, ni mucho menos durante bastante tiempo. Entonces, todo esto de tener estrés crónico es porque vivimos en un mundo acelerado, que nos exige mucho y a veces nosotros queremos responder a esas exigencias o nosotros mismos nos exigimos demasiado, ¿verdad? A veces estamos con un estrés crónico porque no sabemos reconocer esos factores de estrés externos. Las contiendas que puedan haber en casa, a nivel laboral, problemas económicos, o cuando estamos pasando por situaciones extraordinarias de estrés, cuando ha fallecido un familiar, cuando estamos en una mudanza, cuando estamos atravesando un proceso de divorcio, ¿verdad? Son situaciones extraordinarias, pero tenemos que reconocerlas como estresantes y prepararnos para que no nos pase una factura muy alta, para poder gestionarlo bien, ¿verdad? Si no reconocemos los factores externos o internos, es probable que nos quedemos ahí estancados en un estilo de vida estresante, un estrés crónico. Si alguna de estas circunstancias se da, nuestro cuerpo va a estar agotado, nuestro cuerpo va a estar bajo la influencia de estas hormonas estresantes durante mucho tiempo y nos va a hacer daño. Lo que fue planeado como algo que nos ayuda, como algo beneficioso para sobrevivir, se convierte en algo en nuestra contra. El cuerpo enferma, sufre e incluso puede ponerse en riesgo de muerte. Yo te quiero hablar de dos efectos que trae el estrés crónico. El estrés crónico puede convertirnos en adictos al estrés.
nos hacemos adictos a nuestra propia adrenalina. ¿Sí? Se ha visto que hay profesionales, por ejemplo, los abogados que están continuamente en las cortes, los médicos que están en las urgencias de los hospitales, militares también por ahí me están diciendo, incluso algunos obreros y obreras del Señor que están en el ministerio. Nos volvemos unos adictos a estar en esas situaciones que nos desafían, que hacen que nosotros tengamos que decir, vamos, yo lo tengo que conseguir, vamos a llevarlo a cabo. Entonces, pensamos que eso es lo normal y nos acostumbramos a vivir así. Y ya cuando estamos en un momento de más relajado, más tranquilo, nos sentimos aburridos. Es como que la vida ha perdido sentido si no estoy todo el tiempo a tope con esas altas cargas de adrenalina. Y parece algo muy bueno, y parece que somos buenos cristianos y buenos profesionales, porque somos muy productivos, porque somos valientes, porque somos esforzados, porque podemos con todo, pero resulta que nos estamos haciendo daño a nosotros. Estamos forzando a la máquina, y la máquina se daña. La máquina se daña. Tenemos que cuidarnos, ¿no? Entonces, es importante conocer esto. Pero ¿sabes qué? Leí algo y lo quiero mencionar también, porque sé que a alguien le puede servir a nivel familiar, hay padres, hay maestros, hay pastores. Y es algo que le está ocurriendo sobre todo a la gente joven. Cuando hay una sobreestimulación de los sentidos, que hace que suban nuestros niveles de adrenalina y de cortisol, nuestros jóvenes están acostumbrando a esta sobreestimulación y quieren vivir todo el tiempo a tope y están o apagados, aburridos, agotados o están arriba y están continuamente buscando esa sobreestimulación para poder sentir como que están vivos y ya nada de la vida normal, los pequeños placeres, las pequeñas cosas que también nos pudieran alegrar, ya no les alegra porque necesitan estímulos mucho más intensos. Y esto no es bueno. Esto no es bueno porque así no es la vida y así no se puede vivir. Entonces, esto es cuando nos convertimos en unos adictos al estrés. Pero luego vienen las enfermedades psicosomáticas. Son enfermedades que podemos padecerlas cuando tenemos estas hormonas en mucha cantidad y durante mucho tiempo circulando en nuestra sangre. El cuerpo se enferma. Estas enfermedades psicosomáticas son enfermedades reales. Los síntomas son reales, las molestias son reales, pero el problema no empezó en el cuerpo como tal. El problema no está en un órgano, no está en el corazón, no está en el estómago. El problema empieza con todos estos estímulos y con estas respuestas que está produciendo mi cuerpo en base a lo que estoy viviendo. Y no estoy detectando y no lo estoy frenando o no lo estoy gestionando correctamente. ¿Sí? ¿Por qué se dan estas enfermedades psicosomáticas? Porque hay una fuerte conexión entre mente y cuerpo. Se llaman trastornos psicosomáticos y son trastornos médicos funcionales porque los síntomas existen, el problema es real. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener 3 pacientes con gastritis. Un primer paciente puede tener una gastritis, que es una inflamación de la cubierta interna del estómago, de la mucosa del estómago, y este primer paciente puede tener su estómago inflamado porque tiene una bacteria. Puedo tener otro paciente que tenga una gastritis porque ha consumido analgésicos en exceso y no los ha consumido como corresponde. O puedo tener un paciente que tiene una gastritis, que incluso puede estar teniendo ya una úlcera a punto de perforarse porque tiene problemas económicos y está tremendamente estresado. Los 3 lo padecen, a los 3 les duele, a los 3 hay que tratarlos, pero el uno es con antibióticos, el otro es gestionando bien los medicamentos y el otro tiene que tratar lo que le está produciendo alto estrés. Entonces la enfermedad es real, el origen es diferente, ¿no? Leí el testimonio de un médico que escribió un libro que se llama Emociones que matan. Y a mí me llamó tanto lo que él escribió. Este médico que escribió este libro es un médico que al principio ejercía como dermatólogo. Se dedicaba a atender todos los problemas de la piel. Pero después de un tiempo decidió que iba a dejar la dermatología y que se iba a dedicar a ser psiquiatra. Y en un tiempo alguien le hizo una entrevista y le preguntó ¿por qué dejaste de ser dermatólogo y quisiste convertirte en un psiquiatra? Y él respondió que después de tratar a tantos pacientes con psoriasis y ver que algunos no mejoraban, él se dio cuenta que sus pacientes estaban llorando a través de la piel y que quería ayudarles y necesitaba ayudarles de otra manera. Entonces,
Las enfermedades psicosomáticas son reales, son desgastantes, hay sufrimiento, el médico, el profesional, a veces se siente impotente porque ya le has hecho todas las pruebas, lo han mandado a todos los especialistas y todos dicen, no encontramos nada, está todo bien, pero tu paciente sigue estando tan mal como al principio cuando fue a tu consulta. Y el problema está en el estrés, en lo vivido, en cómo se ha gestionado lo vivido. Entonces, el cortisol a niveles elevados durante mucho tiempo produce cambios, se los voy a decir muy rápidamente. ¿Qué hace el cortisol en nuestro cuerpo? Eleva las cantidades de glucosa o de azúcar en nuestra sangre y disminuye la utilización de ese azúcar por parte del resto de los tejidos. Se aumentan los triglicéridos, se aumenta el colesterol, hay sobrepeso, se deposita la grasa en nuestro cuerpo en zonas donde no se tendría que depositar. Hay una tendencia a la obesidad con una concentración de la masa a nivel del centro del cuerpo, en la parte media. Se disminuye la masa muscular, los huesos pierden calcio, retenemos líquidos, retenemos sal. Se altera el funcionamiento de nuestro sistema inmune, por eso es que nuestras defensas o están bajas o reaccionan de una manera inapropiada, de una manera exagerada. Como no funcionan las defensas correctamente, no pueden neutralizar o destruir esas células que no están sanas, que se han multiplicado pero de una forma incorrecta. Por eso es que a veces surgen cánceres en personas que están altamente estresadas. Se disminuye la regeneración de la piel, se alteran las células cerebrales y con ello nos volvemos como un poquito más lentos. Es difícil tener atención, es difícil aprender, es difícil tomar decisiones y acciones, y todo esto que les he dicho rápidamente, ¿qué es lo que hace? Deteriora nuestra calidad de vida, deteriora nuestras relaciones interpersonales, nos pasan factura, ¿verdad? Y este no es el deseo del Señor, este no es el deseo de Dios. El estrés crónico puede ser causante de distintas enfermedades que afectan distintos aparatos o sistemas. Enfermedades psicosomáticas, dentro de las más frecuentes, tenemos esos dolores de cabeza que no se quieren ir con nada, contracturas musculares, afecciones osteomusculares, vértigos, que mencionaban al principio en el testimonio, problemas a nivel cardiovascular. Si me das la siguiente, por favor. A nivel cardiovascular, produciendo hipertensión, palpitaciones, arritmias, mareos. En el aparato digestivo, reflujo gastroesofágico, gastritis, úlceras, alteraciones en las deposiciones, colon irritable, enfermedad inflamatoria crónica. A nivel genitourinario, micciones frecuentes, disfunción sexual, vaginismo. Alteraciones en la piel como psoriasis, eczema, urticaria, acné. Alteraciones inmunológicas como enfermedades autoinmunes, enfermedades psiquiátricas que se desencadenan por soportar mucho estrés, como la ansiedad generalizada, ataques de pánico, estrés postraumático, depresión, fobias, desorden obsesivos compulsivos, etc. Son unas cuantas de las enfermedades psicosomáticas que pueden ocurrir por el estrés crónico. Dicho esto, me gustaría comentar que hay un alto porcentaje de gente que consulta al médico por una enfermedad psicosomática, pero el que entra por la puerta no sabe que es por este origen, ¿no? Entonces se está buscando explicaciones en otro y hay que descartar que el problema es orgánico, pero a veces se llega a la conclusión que es un problema psicosomático, ¿no? Qué bueno es cuando el médico o quien está acompañando a la persona que está pasando por una de estas enfermedades le haga estas preguntas, o el mismo paciente se pueda hacer estas preguntas. ¿Cómo ha sido mi día a día en la última semana? ¿Qué he estado soportando en esta última temporada o en este último año de vida? Y cuando somos conscientes de cómo estamos viviendo el día a día y todo el estrés que hemos estado soportando en el último tiempo, nos damos cuenta que el estrés nos pasó factura, que el cuerpo está gritando que esto ya no lo podemos soportar más. Entonces, no es fácil reconocer que tenemos una enfermedad por estrés. No es fácil porque nos sentimos más aliviados o menos culpables cuando sabemos que tenemos una enfermedad por una predisposición familiar, por una mutación genética, por un accidente. ¿Sí? Decimos, bueno, la culpa es de, pero no es mía. Pero es difícil reconocer que estamos padeciendo una enfermedad por esos altos niveles de estrés donde nosotros no hemos sabido reconocerlos, y si los hemos reconocido no hemos sabido frenarlos, gestionarlos de la manera correcta. Entonces,
No es fácil reconocerlo, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Aceptar que no hemos estado viviendo desde el equilibrio, desde el descanso, desde el reposo, ¿no? Y esforzarnos también por ser prudentes, para no asumir o cargar más allá de lo que podemos y de lo que debemos. Me ha gustado mucho esto que se dijo al principio, voz de Dios y voz no de hombres. Cuando me siento cansada, agotada, que la agenda está apretada, digo, yo quiero hacer la voluntad de Dios porque mis ideas y las de los demás, lo único que me van a traer es cansancio y pérdida de tiempo. Así que necesitamos que Dios nos hable para que el cuerpo no se destruya y nosotros no nos estemos dañando, ¿verdad? Hay eventos que no podemos evitar. Van a haber situaciones de estrés que son parte de la vida, pero hay otros que sí se pueden evitar o por lo menos no dejar que se prolonguen en el tiempo. ¿Ven? Quería compartirles un par de versículos que a mí me hablan mucho cuando veo que estoy en esta situación de estrés, que no es saludable, que mi cuerpo se está resintiendo, o se enfada, o se entristece porque siente que no puede más. Y me pregunto si Dios quiere que viva así. Marcos capítulo 12, del versículo 30 al 31, resume la respuesta de Jesús cuando alguien le preguntó cuál era el principal mandamiento. Y Jesús le dijo, en Marcos 12, del 30 al 31, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Tenemos que amar a Dios, tenemos que amar al prójimo y tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y amarnos es cuidarnos. Porque si queremos ser una iglesia que bendice a otros, que acompaña a otros y que cuida a otros, necesita gente sana, gente que ha aprendido a cuidarse. Amén. Dios les bendiga. Bueno, muy bien. Como somos parte del tratamiento, les invito a que nos pongamos de pie 2 segundos. Vas a hacer un giro de 90 grados, ¿sí? Y le vas a practicar un masaje a la persona que tienes. Luego haces el cambio, por favor. Creo que eres todos. Muy bien. Podemos ir tomando asiento. Bueno, después de haber escuchado estas magistrales intervenciones, mi esposa ha tratado de responder la pregunta, ¿qué nos pasa? ¿Verdad? Pero hay una que de pronto intentaré ser breve. Entiendo que a veces es estresado y ya se quieren ir a poner en práctica todos los consejos en la playa. Pero, ¿qué podemos hacer? Yo lo resumí básicamente en estas 2 columnas. Por un lado, conocer para comprender es importante. Siempre que nosotros tengamos la oportunidad de tener elementos prácticos, ¿verdad? Y hoy nos han soltado unas perlas que para un hijo de Dios van a ser la medicina integral, que seguramente nos va a ayudar a salir adelante del estrés crónico e incluso del estrés agudo. Y por supuesto, pues podemos hacer también un tratamiento farmacológico y no farmacológico. Así que vamos a por ello. Pásame las tiendas, si no me estreso. Bueno, como ha mencionado, tratar de conocer para comprender. Y aquí no comprendo por qué se me fue. Ahora está. Recordando que la causa del estrés está relacionado con la presencia de ese factor estresante, ¿verdad? En cambio, en la ansiedad
esa respuesta del organismo continúa cuando ya ha desaparecido el estímulo estresante. Entonces, realmente se trata es de una respuesta emocional, de aprehensión, de inquietud, de desasosiego o zozobra, que se produce, como ya se ha dicho, en ausencia de un estímulo claro. Entonces, se suelen confundir ambos términos. ¿Por qué? Porque básicamente las respuestas, tanto físicas como emocionales y conductuales, suelen ser muy parecidas. Sin embargo, el estrés se refiere a un proceso de adaptación al medio, mientras que la ansiedad es una reacción emocional de alerta general o generalizada cuando pensamos que estamos en peligro o en una amenaza constante. Dame la siguiente. Entonces, revisando la literatura, se ha visto que básicamente o prácticamente no ha habido un cambio sustancial en cuanto al consejo médico, y revisando pues el tratamiento del manejo del estrés abarcan estos tres pilares en cuanto a los hábitos saludables. Por un lado está la alimentación equilibrada, que aquí en el Hotel Bairén está excelente, ¿verdad? Por otro lado, los hábitos o los patrones de sueño y también la canalización adecuada del estrés diario, que ese se puede hacer mediante la práctica diaria del ejercicio regular o sencillamente hacer actividades que a nosotros nos gusten y ya está. Muy bien. Y profundizando un poco más en esos tres eslabones del tratamiento, del manejo en el estrés, pues tenemos una lista, digamos, de cosas, de consejos muy básicos y prácticos, pero que también nos van a ayudar a manejarlo de forma puntual. Uno, por ejemplo, es hacer algo que llamamos todos el checklist, ¿verdad? Es organizar las actividades, que eso ya se ha mencionado, y jerarquizarlas por orden de prioridades. Por supuesto, también es importante vigilar la postura corporal, porque a veces inconscientemente se adoptan posturas y luego terminamos contracturados a nivel cervical o incluso lumbar, ¿verdad? Por supuesto, también está consumir alimentos ricos en vitaminas y en minerales y limitar las cantidades excesivas de alimentos que sean muy estimulantes, como por ejemplo la cafeína, y evitar también las toxinas como el tabaco, que eso ya lo veremos también más adelante. O lo dejamos y ya está. Es lo mejor, ¿sí? No deberíamos estar fumando. Recordar los breves descansos, ¿verdad? María Luisa expuso muy bien todas estas relajaciones, de sesiones de relajación breve y de respiración profunda. Ahora, es bien interesante, como lo mencionaba mi esposa, cómo Dios nos ha diseñado. En el sistema nervioso central, que abarca el cerebro y la médula, hay otras proyecciones que tienen que ver con el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático es ese que nos prepara para la respuesta de huida o de pelea o de guerra, ¿verdad? Y el parasimpático es el que luego trata de regular y de balancear toda esa respuesta que se generó. Pues resulta que cuando nosotros practicamos esa respiración que es abdominal, estamos estimulando el nervio vago, que va a ayudar a mandar una serie de información para luego producir, en vez de taquicardia, una bradicardia y ayudarnos en ese manejo del estrés cuando somos autoconscientes de esas pulsaciones aceleradas cuando estamos muy nerviosos, ¿verdad? Entonces vemos que la maravilla del diseño de Dios sigue presente hasta el día de hoy, y lo podemos ver hasta poniendo estos consejos en práctica. Por supuesto, los sueños y los horarios. Se dice que más o menos entre 7 a 8 horas de sueño es lo que se recomienda. Sin embargo, en la campana de Gauss de distribución del sueño normal, hay personas que con 4 horas es suficiente, pero eso es la minoría. Y hay otras personas que suelen requerir más de 8 a 9 horas, también son la minoría. Una cosa es ser dormilón, ya por naturaleza, pero otra cosa es porque realmente se necesita. De hecho, en la literatura médica muchas veces se habla de la deuda de sueño. Es cuando se sufre una privación crónica de sueño, cuando se está trasnochando continuamente y luego como que el cuerpo se lo cobra y luego se duerme un poco más de lo que se debe, ¿verdad? Pero como les decía, esto es una respuesta también de adaptación. Ahora, también es importante reducir las cosas que nos pueden generar estrés. Entonces, si el lugar donde yo me muevo, donde yo tengo influencia, pues si está bien iluminado, si estoy expuesto al ruido, si tiene un buen aroma, si está en orden, todo esto va a ayudar a que tenga una reducción en cuanto al estrés ambiental. En séptimo lugar, tenemos agendar citas con alguien y con quien se pueda hablar, que esto ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Serafín lo mencionó, los amigos.
Jesús se rodeó de amigos, Pablo también, como lo mencionaba él, y María Luisa también hablaba de expresar las emociones y no reprimirlas. Hace poco, hablando con un amigo, con un consiervo del ministerio, le tenían que hacer un examen, y en ese examen le salía que el esófago estaba supremamente inflamado, y le pregunto a la esposa, oye, ¿cómo él gestiona las emociones? ¿Él las expresa? Y decía, no. Pues ahí vemos una representación biológica cuando eso no se practica, ¿verdad? Ahora, podemos también desconectar 2 veces al día, por ejemplo, una leyendo un libro bien interesante y también practicando estas técnicas de relajación como la respiración y etcétera. En cuanto al ejercicio físico, bueno, se recomienda que sea diario entre 10 a 15 minutos. Si es una persona que no está entrenada para ello, puede empezar incluso con menos y poco a poco y gradualmente ir subiendo. Ahora, personas que ya lo practican regularmente, pues se puede subir a una intensidad mayor de 20 minutos, incluso un poco más si se requiere, ¿verdad? Ahora, hay otras técnicas de relajación más profunda, como practicar los masajes, ir a un sauna, darse un baño de aromaterapia, ¿verdad? Entrar aquí al spa del hotel, todas estas cosas. ¿Sí? Y última, yo creo que esto tendríamos que hacer hasta un taller acerca de la práctica del humor y la espontaneidad y cómo eso puede ser una terapia tan profundamente liberadora. Yo recuerdo que eso lo mencionaba una vez un comediante, porque él decía, un humor de altísima calidad es profundamente liberador. Y eso realmente tiene perfectamente aplicabilidad para nuestros ministerios, ¿verdad? Así que viendo aquí, retomando, dame la siguiente, la pirámide de la alimentación saludable, toda esa alimentación saludable siempre va a estar bajo la base de mantener ya un estilo de vida saludable que incluye el hidratarse bien, el controlar el peso, la mentalidad positiva, el organizar la agenda, el controlar el peso o el sobrepeso, etc. Y ya los consejos dietéticos, pues obviamente eso abundan, incluso hoy en día existen hasta aplicaciones que nos ayudan a tener el control del peso, ¿verdad? Pero en principio, pues la dieta puede tener cantidades de legumbres, frutas, verduras, pescados, proteínas y en menor proporción también los carbohidratos, por eso están de último. ¿Qué más podemos hacer? Pues dentro de la medicina integrativa se menciona la espiritualidad como una herramienta. Sin embargo, sí se nota que la persona que escribe esos artículos no son hijos de Dios. Para un hijo de Dios la espiritualidad es lo más importante. Ese es el orden. ¿Sí? No es una terapia más, es la más importante y la que nos ayuda realmente a poner todas las cosas en su orden y ayudarnos a manejar el estrés de la forma de vida. Entonces, el pastor Satirio nos lo decía, ¿verdad? Debe haber firmeza en la oración. Dado que el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cómo no unirme al príncipe de paz todos los días? Muy bien, ahora, esto lo voy a obviar porque ya hemos hecho el ejercicio de respiración con María Luisa y la verdad que no me había puesto muchas veces a practicarlo, pero yo creo que en los momentos de estrés lo voy a tener muy en cuenta. Bueno, en resumen, el manejo del estrés va a englobar a todos los hábitos básicos para una vida saludable, que incluyen el ejercicio, el disfrutar el tiempo libre, eliminar, como se ha mencionado anteriormente, los hábitos tóxicos, conservar los patrones de sueño adecuados, tratar de mantener una dieta equilibrada, relacionarse bien y por supuesto cuidarse uno mismo con la higiene corporal y bucal también. Y ya pasando al tratamiento farmacológico, pues tenemos que tener en cuenta que por un lado, si hay personas que tengan ya una enfermedad crónica, pues obviamente hay que tratarlas. ¿Por qué? Porque en el momento del estrés, esas enfermedades crónicas se pueden desajustar. Por ejemplo, un paciente con hipertensión o un paciente con diabetes, en el momento de estrés se puede descontrolar y requerir un ajuste temporal de su tratamiento. Entonces, obviamente, esto hay que tratarlo. Porque aún con tratamiento, estas enfermedades eventualmente también se pueden descontrolar por el mismo estrés. Ahora, por el otro lado, en casos puntuales donde no hay una enfermedad crónica, sino que hay unos síntomas como la alteración en el sueño, con la consecuente aparición de insomnio, un nerviosismo exagerado puntual, diarreas o estreñimientos, pues estos también se pueden tratar con medicamentos correspondientes para cada caso y para cada síntoma. Entonces, en los casos agudos
y puntuales, dame la siguiente, se pueden utilizar medicamentos que son conocidos como benzodiazepinas, dado que tienen efecto cuádruple. Por un lado son ansiolíticos, ayudan a cortar esos síntomas de nerviosismo exagerado, pero también sirven como sedantes o como hipnóticos, incluso como anticonvulsivos y neurorelajantes. Entonces tienen ese efecto cuádruple. Y aquí en la diapositiva vemos que en el cuerpo pueden durar desde unas horas, ¿verdad? Y se llaman benzodiazepinas de acción larga porque duran por un efecto más de 12 horas, hasta los de acción corta o ultra corta, que son con vida inferiores a 4 o a 5 horas. Entonces, eso es todo lo que se dispone, y gracias a Dios porque se dispone. Sin embargo, no debemos medicalizar ni psiquiatrizar la vida. La vida en sí ya trae un estrés, y no por todo es necesario estar recurriendo a esto. Esto es solamente para casos cuando ya personas que no conocen al Señor lo necesitan, pero aún cuando conocemos al Señor, si la cosa se hace tan demasiado estresante, tan demasiado caótica, pues gracias a Dios podemos echar manos de ellas de forma puntual. Y por otro lado tenemos ya cuando se establece una ansiedad o una depresión, pues también existen diferentes opciones farmacológicas. Y curiosamente, los mismos medicamentos que se utilizan tanto para la depresión o para la ansiedad van a actuar en los mismos receptores a nivel neuroquímico, que van a ayudar a modular esa respuesta que el cuerpo genera, bien sea por exceso o bien sea por defecto de ciertos neurotransmisores implicados, como está la serotonina y la noradrenalina. Entonces vemos aquí que hay toda una gama de medicamentos, que todos ellos tienen efectos adversos. Hay algunos que hay que ajustarlos dependiendo de las otras patologías que existan, pero sobre todo hay que tener en cuenta que los últimos y los de más reciente generación son los que parece ser que tienen menos efectos secundarios y se pueden tolerar muchísimo mejor. Esta mañana con mi esposa en nuestro devocional, orando, el Señor me ponía este salmo, y la primera parte me encantó porque el versículo 1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, es decir, cuando estaba estresado, tú me hiciste ensanchar. Y esos son los pensamientos de un Dios Padre amoroso y tierno que nos trata así como hijos. Y para que sufra insomnio, pues recordar esta capsulita espiritual que nos va a servir siempre. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces dormir confiado. Muchas gracias y que Dios los bendiga.